Muy buenos días para todos. Natalia, muy buenos días. Mi nombre es David Muñoz y soy uno de los socios de la empresa Netfiber SaaS. Muchas gracias, señor David, por permitirnos este espacio para poder hacer la entrevista junto a mis compañeras. Muchas gracias por darnos el espacio. Bueno, primero que todo, pues queríamos preguntarle que cómo surge esta idea de negocio, cómo empieza la empresa Netfiber. Carlos Mario Ruiz, mi socio, y yo pertenecemos a la industria de telecomunicaciones. Por mi parte son más de 12 años y por Carlos Mario son más de 20 años de trayectoria en la industria de telecomunicaciones. En el 2017, Carlos Mario trabajaba para una empresa internacional que se llama PST y yo trabajaba para un distribuidor que se llama Almacenes Electrón. Cada quien por su lado y buscando como ideas de negocio, porque el mercado estaba duro en esa época, eh, encontramos esta idea y nos juntamos. ¿Cómo fue el encontrarse? En Electron, donde yo trabajaba, necesitaban que la empresa diera más ingresos, necesitaban otra idea de negocio y yo formulé la idea de montar una empresa que prestara servicios de internet y televisión en una población de Colombia. No tenía que ser Girardota, donde estamos actualmente, sino en una población de Colombia que cumpliera con ciertas características. Y se formuló todo un pliego de características y de inversión inicial para este proyecto. Por el lado de Carlos Mario, tengo entendido que una persona que se llama el señor Sergio Restrepo, que ya estaba, digamos, inmerso en la industria de proveer internet y televisión, le había ofrecido en alguna oportunidad la posibilidad de tener también su propio proveedor de internet y televisión. Carlos Mario y yo veníamos de una relación muy estrecha, ya que habíamos trabajado juntos en la internacionalización de Alectron. Básicamente lo que hacíamos era por Alectron comprar materiales, tenerlos en inventario en Estados Unidos y con ese inventario proveer materiales y servicios a todo lo que era Centroamérica y Suramérica. Entonces compartí la idea con él cuando se había planteado lo del ISP y él me dijo que le sonaba mucho. Inicialmente se había compartido dentro de Alectron, pero en Alectron nos dijeron que no eran la empresa para montar ese tipo de servicios, que ellos no se sentían capaces. Y para no dejar morir la idea, pues yo se la compartí a Carlos, nos pusimos de acuerdo y dijimos, listo, vamos a empezar el proyecto los dos, empecemos a hacer las visitas de las diferentes poblaciones, eh, digamos que tienen esas características. Y en ese entonces para nosotros era muy fundamental cuánto iba a ser el tiempo que nos iba a tomar desplazarnos hasta el lugar donde íbamos a tener el ISP, debido a que los dos teníamos que trabajar en empresas diferentes. Él trabajaba para una empresa internacional, yo trabajaba para una empresa local, entonces era de vital importancia. Y dentro de las múltiples evaluaciones y de las múltiples condiciones, encontramos a Girardota, que cumplía con todo lo que queríamos. Más o menos después de haber revisado los pliegos y de haber dicho, este es el pueblo, esta es la población a la que queremos impactar, en el mes de marzo del 2017 registramos la empresa en Cámara y Comercio. No teníamos nada, no teníamos nada. Arrancamos con recursos propios y lo primero que hicimos fue buscar el local. Eso nos costó varios viajes, varias idas al pueblo, varias idas a mirar dónde íbamos a quedar localizados. Y en una de esas idas encontramos, nunca se me olvida que era una heladería, hoy en ella queda un taller de motos. Pero encontramos una heladería y al lado de la heladería había un local cerrado, creíamos que estaba cerrado y resultó que era una bodega de cajas. Ese día hablamos con el dueño del local y nos dijo que esa bodega de cajas la iban a desocupar, y ahí es donde hoy en día, después de 7 años, todavía funciona nuestra empresa. Tenemos una muy buena relación con el arrendatario, pues con el dueño del local, y ahí ya llevamos 7 años. Señor David,
¿En qué mercado iniciaron la empresa y en qué otros mercados han logrado impactar? Bueno, nosotros hicimos un estudio de mercado inicialmente. ¿Cuál fue el estudio de mercado que hicieron inicialmente? Nosotros teníamos que escoger una población que cumpliera unas características. La característica número uno era tener más de 30.000 habitantes, ¿Por qué más de 30.000 habitantes? porque nuestro servicio se comercializa en hogares. Entonces nosotros decíamos más de 30.000 habitantes, que estuviera más o menos a 2 horas de Medellín, que no estuviera más lejos. Eh, una cantidad de operadores que estuvieran en el sitio, no podía haber más de 2 operadores. Y digamos que entonces así encontramos a Girardota. Girardota era una población en ese entonces que tenía esas características, tenía 45.000 habitantes, tenía solamente un operador que era Tigo Une y no había más nadie. Entonces digamos que todo estaba abierto para nosotros poder ingresar a la población. Eh, Hoy en día, cuando empezamos en Girardota, solamente teníamos construido un solo barrio, porque teníamos pues la dificultad de los recursos económicos. Entonces tenemos construidos un solo barrio y poco a poco fuimos construyendo en la tecnología que nosotros conocíamos alrededor del local, para impactar la gente alrededor del local. Nunca se me olvida quién fue nuestro primer cliente. Vivía a 2 casas de nosotros. Él nos compró la televisión y digamos que para el 2017, desde octubre hasta diciembre de 2017, ese año pasamos con 30 clientes. Habían días en que no se hacía una instalación, no se hacía nada. Y digamos que esa fue nuestra operación inicial de impacto. Hoy en día contamos con una cobertura total de todo lo que es el área urbana de Girardota y tenemos una parte rural. En nuestra expansión por la parte rural conocimos a hoy en día otros socios de este proyecto que son nuestros compañeros de Geolink, y con Geolink, al integrar nuestras redes, tanto ellos como nosotros, como teníamos la cantidad de usuarios y estamos en el mismo territorio, tomamos la decisión de juntarnos y alcanzamos una cobertura, yo diría casi que total, porque ellos tenían muchas partes veredales que nosotros no las considerábamos cercanas y tenían una masa crítica de clientes que nosotros no impactábamos. ¿Por qué hablo de masa crítica de clientes? Nosotros tenemos dos tecnologías. Netfiber tiene una tecnología que es fibra óptica hasta el hogar y una tecnología que es por cable coaxial hasta el hogar. Pero Geolink tiene una parte en fibra óptica y tiene una parte que es la de gran impacto, que es una parte inalámbrica. ¿Por qué digo que es de gran impacto? Porque ellos llegaron a lugares donde sencillamente era muy difícil llegar con fibra óptica. Lugares que no hay postería, no hay energía y tienes que llegar directamente a la casa de los usuarios con los equipos. Entonces ellos dieron esa pelea y actualmente tenemos una red que llega casi hasta el municipio de Barbosa. Entonces esa fue la comunidad impactada en este momento. Bueno, señor David, ¿qué canal de distribución utilizan? O sea, ¿cómo hacen para que lleguen sus productos a sus clientes? Bueno, aquí hay un tema muy difícil. El producto que nosotros vendemos es un servicio y nada más difícil que vender un servicio, un seguro, porque es un intangible. Entonces, simplemente lo único que tenemos nosotros para mostrarle a los usuarios o a nuestros posibles clientes es calidad y atención. Inicialmente empezamos pues en el área urbana, pero tuvimos un error de mercado al empezar por el área urbana porque ahí invertimos mucho dinero y nos dimos cuenta con el pasar de los meses que lo que estaba más descuidado eran las áreas rurales del pueblo. Entonces las áreas rurales del pueblo era como llevar agua a una vereda, agua potable, energía y hacer cumplir la promesa pues de nosotros que teníamos de valor.
Entonces empezamos a construir en veredas. La primera vereda fue San Esteban, la segunda vereda fue Juan Cojo, y hoy en día son las veredas que más clientes nos entregan a nosotros para trabajar. La publicidad inicial que hicimos fue, digamos, creemos que todo lo que aplica en las ciudades o en las grandes urbes aplica para las diferentes poblaciones, y nosotros nos hemos dado cuenta que no. Por decir algo, yo soy una persona que usa mucho la publicidad de Instagram, me gusta mucho ver la publicidad de Instagram, pero yo me he dado cuenta que, suponiendo en Girardota, la publicidad que más funciona es Facebook, aunque nosotros hasta el momento no la hemos, digamos, explotado. ¿Cómo iniciamos nosotros la publicidad en el pueblo? Iniciamos con perifoneo. Perifoneo, increíblemente, una moto, un carro con un bafle de sonido, diciendo servicio de internet y televisión, grandes ofertas, instalación rápida, sin cláusula de permanencia, dando atributos del servicio que estamos ofreciendo. El perifoneo ha sido fundamental. Luego empezamos también con los volantes. ¿Cómo hacíamos el tema de los volantes? Inicialmente, las entregas de facturas de nosotros en el pueblo eran de manera puerta a puerta, de manera manual. Entonces, el técnico se iba puerta a puerta, entregaban facturas de acuerdo a la ruta que tenían, los llevábamos, ellos repartían facturas o se iban en una moto y se venían repartiendo las facturas hasta el local. Y aprovechando esa entrega de facturas, entregábamos el volante puerta a puerta, entregábamos el volante puerta a puerta, puerta a puerta. Eso. Y la buena experiencia de los clientes que han sido fieles, que han tenido un buen servicio, que han sido nuestros clientes veredales, ellos nos hacían correr mucho la voz en el pueblo. Ellos llegaban y le llegaban al pueblo y decían, bueno, ya tenemos internet, nos está yendo bien, esta es la empresa quedaba en el pueblo. Y yo digo que hay otra estrategia publicitaria. Algún día tendré que cambiar la percepción, pero el vecino de nosotros cambia, el vecino del local cambia, deja de ser una venta de helados y se vuelve un taller de motocicletas. Inicialmente yo pensé que iba a ser algo muy berraco porque llegaban motos todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Pero nos dimos cuenta que este personaje era súper conocido en el pueblo. Y sin duda alguna, a las personas empezaron a ir a reparar sus motos, a reparar sus motos, a reparar sus motos, la gente empezó a conocer dónde quedaba el local, que había una empresa de televisión e internet, que había una alternativa. Y yo digo que eso nos abrió muchas puertas. Bueno, muchas gracias, señor David. Tenemos otra pregunta. ¿Qué experiencia y qué evolución ha tenido la empresa durante los años de operación? La evolución de la empresa. En estos 7 años no es fácil, ser empresario no es fácil y menos en Colombia. Eh, Hay muchas cosas que nos han pasado, muchas experiencias. Hemos tenido lamentablemente eh, problemas, como todas las empresas. Hemos tenido satisfacción, han pasado muchos empleados, pero nosotros podemos decir que la planta de empleados que tenemos es estable, es buena. Todos han sido, digamos, en su gran mayoría entrenados, ninguno de ellos sabía nada cuando llegó a la empresa. Eso cuesta también, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, eh, pero ha sido una experiencia gratificante. Hoy en día podemos decir que somos una empresa que se sostiene sola, ya han cambiado un poco las cosas y ya estamos generando de pronto nuestro salario, que era algo que no lo veíamos cercano. Somos una empresa que no tiene deudas por parte de Netfiber, aunque pues tenemos la deuda que ya les comenté, la deuda con los socios y la deuda con la empresa en la sección de venta de productos. Pero es difícil, requiere mucho sacrificio, requiere de mucha inversión. Montar un negocio no es fácil en Colombia, mucha inversión, ser muy organizado, eh, no quererse, pues por, digamos, la ambición de crecer, no desbocarse en deudas, porque luego termina uno trabajando para los bancos. Entonces, ha sido una experiencia muy buena. Al principio fue mucho de entregar mucho dinero, no había plata para pagar nóminas, no había plata para pagar los servicios, no había dinero para nada, y el poco dinero que entraba todo se reinvertía.
Entonces ese es un primer error que de pronto muchas personas cometen, que quieren montar un negocio y quieren que el negocio les esté dando dinero inmediatamente. Eso casi nunca ocurre, ni al año, ni a los 2 años. En nuestro caso fueron casi 5 años esperando a que el negocio empezara a producir, porque fue entre el año 4 y el año 5 en que el negocio empieza a decir, bueno, me sobra, no sé, 1 millón de pesos y entonces para los dos socios. Con eso podíamos al menos pagar la gasolina de nosotros al mes. Entonces así empezamos. El tema del crecimiento, nosotros hemos tenido un crecimiento controlado. Yo diría que hemos sido muy cautelosos en eso porque también cuando las empresas crecen desbordadamente, luego hay que contenerlas. Pero hoy podemos decir que tenemos una planta de más o menos de 15 18 empleados y digamos con la gente que nos presta servicios externos de contabilidad, de diseño, podemos ser aproximadamente unas 21 personas. Entonces es gratificante, hay que seguir, nos falta mucho camino, hay muchas cosas por mejorar, somos una empresa que viene creciendo, eh, pero nunca le hemos fallado, primero a nuestros empleados y tampoco le hemos fallado ni a la empresa ni a nosotros mismos. Entonces esa ha sido como la historia. ¿Cómo aporta actualmente su organización a la competitividad y desarrollo de la región? Eh, Natalia, es una pregunta muy compleja. A ver, cuando nosotros detectamos la oportunidad del negocio que tenemos, los vamos a contextualizar. Nosotros tenemos una empresa que presta los servicios de internet y televisión en el municipio de Girardota. Cuando nosotros desarrollamos este negocio, actualmente solamente había un proveedor de servicios en la región, digamos en el pueblo. Solamente estaba Tigo Une. Nosotros fuimos la segunda empresa que pudo entrar aquí a Girardota y detrás de nosotros pues se vinieron un montón de empresas ya prestando de diferentes maneras de servicio. Se vino Claro, se vino otras competencias muy grandes comparativamente con nosotros. Entonces, en el tema de competitividad, pues en este momento en Girardota se consiguen más opciones de internet y televisión que en un barrio en Medellín. Usted va a un barrio en Medellín y solamente tiene Claro y Tigo. Y aquí en este momento tiene 7 oportunidades o 7 empresas diferentes para poder contratar sus servicios de internet y televisión. Que eso genera competitividad, claro. Se vuelve una guerra de precios, se vuelve una guerra de servicios, se vuelve una guerra de procesos internos, se vuelve una guerra de agilidad. Entonces, digo guerra porque va a ganar el que haga las cosas mejor y el que las haga más rápido y el que menos errores cometa. Entonces, en esa parte de competitividad, sí hemos visto, a nosotros nos ha llegado competitividad, así como nosotros fuimos la competencia en algún momento de la empresa que ya se encontraba acá. En el desarrollo de la región estamos llevando el Internet a partes que antes no llegaban. Hemos encontrado veredas, zonas del casco urbano y rural en las que a la gente se le reían por solicitar un servicio de internet las otras empresas y nosotros hemos llegado hasta allá. Entonces hay una barrera como educativa que estamos luchando para cerrar. Nos falta mucho, nos falta demasiado, porque a pesar de que uno trata de llegar a los lugares más apartados, digamos, de nuestra zona de influencia, quedan muchas zonas pendientes por llegar y que lamentablemente económicamente no es viable llegar con las soluciones. Eh, no estamos revisando cómo llegar y cómo llegar a esa parte digamos, desarrollar esas zonas de influencia, porque lamentablemente, pues vuelvo, insisto, la parte económica no nos da, pero al menos sí hemos encontrado la manera de influenciar poblaciones cercanas, poblados cercanos, que necesitan de estos servicios para sus hijos, para trabajar de manera remota en sus casas, o gente con discapacidades para movilizarse. Entonces hemos encontrado pues como ese nicho de mercado a las afueras y obviamente también aquí a nivel urbano dentro de Girardota. Bueno, David, ¿qué competencias debe tener un gerente para enfrentar un contexto globalizado? Bueno, un gerente. El gerente tiene que ser el mayor gestor empresarial de su negocio o de su empresa donde está trabajando.
Hay muchas competencias que tiene que tener. Indudablemente, para mí, David Muñoz, la primera es manejar una segunda lengua. Encontramos en este momento en el mercado una deficiencia muy grande de gerentes que no hablan un inglés. ¿Y por qué digo que tiene que saber manejar inglés? Porque ahí viene mi segunda competencia. Tiene que ser una persona que tiene que estar en constante actualización, en constante visión de lo que se hace en otras partes, de lo que se hace en otras empresas, de ese benchmarking. Y como lo estamos viendo ahora, vienen muchos capitales del exterior. Y estas personas que vienen del exterior pues vienen con dineros para invertir, pero muchas de ellas no van a hablar el español. Entonces yo pienso que entre la traducción de inglés a español, yo así miro la respuesta y volverla a dar, puede haber mucha pérdida de información. Lo digo porque yo también trabajo en empresas de China, lamentablemente yo no sé chino, entonces siento que en la traducción chino-inglés, inglés-español, hay pérdida de información. Entonces si uno puede al menos cortar un paso, es algo muy fructífero. Eh, Tiene que tener, como les decía ahorita, una visión global y una capacidad de estarse comparando con todas las empresas que estén en su gremio. La visión global, porque en las empresas de Colombia no somos los líderes, nosotros no inventamos la rueda. A mí, digamos, los muchachos me gozan porque yo digo que todo lo que nos pasó a nosotros ya pasó en YouTube, entonces usted lo puede buscar en YouTube. Pero en realidad nosotros lo que hacemos es copia de muchos modelos empresariales que hay en otros sistemas y que son exitosos. Eso no quiere decir que no lo hagamos bien o que seamos unas empresas dedicadas a copiar, pero sí ahorran mucho camino. Porque si yo me pongo a, digamos, a inventar la rueda, me voy a demorar más, así copio un modelo empresarial exitoso y lo adapto a mi organización. Ahí viene la segunda, digamos la tercera competencia. Tiene que tener una gran capacidad de adaptación. Constantemente estamos cambiando, estamos viendo innovación. Nosotros en las empresas colombianas casi no invertimos en innovación, nosotros no tenemos innovación. La innovación se tiende mucho a enmarcar en el campo tecnológico. Y no solo es en el campo tecnológico, el mero hecho de hacer cualquier cambio en un proceso puede ser innovación. Y puede ser un formulario, puede ser un formato que permita hacer las cosas más rápidas, más eficientes, que permita, digamos, simplificar la cantidad de información que se tiene en una empresa. Entonces, en esa parte de la innovación, cuando adaptamos cualquier modelo empresarial de otra empresa, local, internacional, y somos capaces de adaptarlo a nuestra empresa, aplicarlo y hacer cambios, ya estamos innovando. Entonces, una capacidad tiene que ser la innovación. Eh, Otra cosa que tenemos que hacer los gerentes es tener una capacidad de escuchar. En eso falla mucho la gente. Siempre hay que escuchar. O sea, aquí esta viene muy ligada a la gestión del talento, pero hay que escuchar a los colaboradores. Un gerente no es la persona que está metida en el día a día de una empresa, pero un gerente sí tiene que saber cómo funciona su empresa, cuáles son los procesos de su empresa. Y en el momento de que un empleado o un colaborador diga, hay este problema, hay esta deficiencia, tenemos que estar en la capacidad de escucharlo y de no imponer la solución a ese problema, porque se cae en el error. Al final, si se impone la solución que dice el gerente, se le están cortando posibles ideas de innovación que traiga el empleado, quien es la persona que está involucrada en el proceso todo el día. Entonces hay que tener una amplia capacidad de escucha. Eh, en el tema pues, de escuchar a los colaboradores, a los coequiperos, a los compañeros del trabajo, está mucho el tema de la gestión del talento humano. Anteriormente la gestión del talento humano no se hacía en ninguna empresa. Eso lo hacía una persona y era la encargada de contratar y de despedir. Mejor dicho, cuando uno entra aquí en la oficina, nosotros cuando uno entra a la cabecera con las hojitas, algo malo va a suceder. Entonces, en la gestión del talento tiene que ser, aparte de la escucha, es también entender otras cosas. Lo primero, ya el mundo es globalizado y si lo extrapolamos a Colombia, en este momento en Colombia tenemos personas de otros países e incluso de otras regiones del país. Y yo siempre he dicho que el trabajo mío, digamos en la empresa, no es gerencial.
sino que es aprender a trabajar como los demás trabajan. Yo tengo que estar en esa capacidad de entender, de gestionar y de guiar a las diferentes personas con las que estoy involucrado en la empresa, sean mayores, sean jóvenes, sean de una región, sean de afuera del país, estén trabajando directamente en la oficina, estén trabajando por fuera. Entonces es la manera como uno se comunica con ellos, como uno habla. Con algunos cuesta más que otros, hay unos que son muy digitales, hay otros que son más presenciales, hay otros que hay que estarles recordando la tarea. Entonces esa gestión del talento es importante digamos, en encontrar los medios de comunicación, pero gestionar el talento no es solo la comunicación, es entender que si yo tengo una persona que tiene un hijo en el colegio y necesita ir a su entrega de notas, que pueda ir a su entrega de notas tranquila, que es una persona que tiene un familiar enfermo, que yo tenga la capacidad de mirar cómo voy a tratar de solucionarle a ese colaborador que pueda ir al menos a visitar o acompañar a esa persona que tiene delicada de salud. Entonces hay que estar abierto a todo eso, porque eso al final en las empresas genera ese enganche, o sea, genera sentido de pertenencia. Y eso es lo que llamamos el salario no emocional. Entonces muchas veces cuando no tenemos la capacidad de tener grandes salarios en las empresas, hay que gestionar mucho el salario emocional, que no es solo el pago por las labores y ya, sino ese extra, ese más, esos permisos, esa adaptabilidad que tiene la empresa para que el empleado sienta la empresa como suya y que va a ser escuchado. Entonces, eso es algo de la gestión, digamos, de talento que se debe mantener en todas las empresas. Eh, Hay que tener, me va a quedar aquí mucho rato, hay que tener habilidades de negociación, tanto internas como externas. ¿Por qué internas como externas? Porque uno constantemente con los colaboradores está en negociación interna. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos un debate, cuando hay una diferencia de ideas, se tiene que tener esa capacidad de conversar, de negociar, de llegar a un punto medio. Y pues con los clientes ni hablar. Hay que tener unas reglas establecidas para negociar con los clientes y tratarse de enmarcar la negociación en esas reglas. Porque si algo he aprendido en todos estos años es que el cliente no siempre tiene la razón, hay que saberlo guiar, porque muchas veces puede llegar, en nuestro caso, un soporte de pago o decir un cliente si estoy o si lo necesito, y mentiras que no está al día, no está el soporte de pago, no lo necesita, en el caso pues, de nosotros, nuestros servicios. Entonces hay que tener, digamos, enmarcadas unas reglas para negociar con el cliente. Yo diría que a nivel interno uno puede ser mucho más flexible, pero a nivel externo sí hay que tener unas reglas enmarcadas porque al cliente también hay que saberlo llevar, hay que guiarlo al punto donde uno necesita. Porque en el momento en que los clientes tomen el poder de la empresa se echó a perder, porque están haciendo con la empresa lo que les da la gana. Entonces hay que tenerlo pues como muy claro. Hay que tener conocimiento financiero. Eh, Generalmente los gerentes, si ustedes se ponen a pensar, no hay una carrera que llame gerentes. No hay ninguna carrera, ningún pregrado que se llame gerentes. Generalmente el gerente de una empresa es un profesional que vio o identificó una oportunidad de negocio. Y ese profesional puede ser de cualquier área. Puede ser de las áreas de la salud, puede ser de la ingeniería, como es el caso de nosotros, puede ser del área de la administración. Pero cuando se mete en el mundo de manejar una empresa, tiene muchas falencias, no sabe de todo esto que estamos hablando. Entonces, y una de las grandes deficiencias es la parte financiera, porque nos quedamos cortos en sumar, multiplicar y dividir, pero tenemos que saber qué es hacer una congelación de divisas en el exterior, tenemos que saber negociar una tasa, tenemos que saber que los metales se negocian en Londres o en China, ni siquiera en Colombia, tenemos que saber sobre tasas de cambio, hay que estar informados sobre el contexto global y eso cuesta bastante. Tenemos que saber qué es una utilidad antes de impuestos, qué es una utilidad después de impuestos, qué es un EBITDA, cuál es el flujo de caja libre de la empresa. Tenemos que saber calcular todo eso. Hay personas que se enfocan en cada una de esas áreas, una contadora, un gerente financiero, pero de nada gana un gerente de una empresa teniendo una contadora y un gerente financiero si no les entiende el idioma que está hablando. Tiene que tener al menos un conocimiento básico y empezar a profundizar.
Entonces, si ustedes se ponen a analizar en una especialización, en una maestría, hay muchos cursos extras enfocados a gerencia, enfocados a gestión financiera, enfocados a temas muy específicos de la gestión empresarial. Son como especializaciones, porque gerente puede ser cualquier persona, pero tiene que tener una formación especializada en, en diferentes áreas. O sea, es un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Habrán lugares en los que va a profundizar más que en otros porque se siente más fuerte, pero habrá lugares en los que no. Hay también otro temita que es la responsabilidad social empresarial. Eh, yo digo que es o sea, durante, antes y digamos que después del negocio, la empresa que está colaborando. Eso está pues en la parte de las estrategias. El gerente tiene que montar las estrategias para cumplir y llenar todos los campos que necesita la empresa. Porque hay estrategias de negocio, hay estrategias financieras, hay estrategias de procesos operativos, hay estrategias de gestión del talento humano, hay estrategias de benchmarking, de marketing. Entonces, esa parte estratégica es bastante importante. Yo considero que esas son como de las herramientas, no sé cuántas fueron, si 6 o 8, pero podemos hablar de que esas son las estrategias que debe tener una persona. Muchas gracias, señor David, por habernos dado esta oportunidad de haber compartido su valioso tiempo y su experiencia y toda la información valiosa que nos ha ofrecido sobre su modelo de negocios. Y pues como estudiantes de segundo semestre de la gestión empresarial de la Universidad Industrial de Santander, pues le queremos agradecer porque esta entrevista nos permitió acercarnos a la realidad de las empresas directamente, de quien ha logrado emprender y pues posicionarse a nivel regional, y pues le deseamos muchos éxitos y un crecimiento favorable para su empresa, y pues muchas gracias por la entrevista que nos ha ofrecido este día de hoy.